Muy buenas tardes, se presenta el estudiante Marco Antonio Arevalo, aprendiz del SENA de la ficha 2470-274, exponiendo sobre las partes del computador, qué es un computador y qué tipos de computadores hay. Vamos a empezar con la definición de qué es un computador. El computador está definida por ser una máquina que está programada para aceptar datos, procesarlos o producir la información útil. Esa es la función principal de un computador. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de computadores. Está un todo-en-uno o un all-in-one, una laptop, un desktop o los gamers. Partes externas del computador todo-en-uno. Está principalmente situado el teclado. Este se compone por las teclas numéricas y alfanuméricas de control y desplazamiento. El mouse se compone por dos botones, el derecho y el izquierdo, exactamente. Una rueda en la mitad que está situada en la mitad de los dos botones. Las partes externas de una desktop. Está compuesta por el monitor, que su función es dar imagen y texto. El gabinete, que la función principal es albergar los componentes internos que se encuentran dentro de él. Los altavoces o periféricos, que permiten la entrada y salida de audio por un programa informático. También está la cámara. Su función es captar imagen en su campo visual. Bien, la impresora. Su función principal es imprimir la información digital, la que usted digita por medio de... Ahora el otro tema a tratar son las partes externas de los computadores gamers. Todo gamer es el mismo al de un computador de mesa, solamente lo único que cambia es su función interna. Ahora hablaremos de las partes internas del computador. Las partes del computador desktop es la CPU, que es el cerebro de todo el que controla el funcionamiento del sistema. El disipador de la CPU. Su función principal es extraer el calor que genera el procesador. La placa base es la que conecta todos los componentes entre sí de una forma en un equipo de cómputo útil. La tarjeta gráfica. ¿Qué es la tarjeta gráfica? Es la que transforma los datos que envía el procesador. Su propia memoria RAM, su propio sistema de ventilación, entre otras. La memoria RAM. La memoria RAM es la encargada de recibir instrucciones de forma temporal. La memoria RAM permite solo la estructura de la información, la estructura y la lectura. Fan cooler, capaz de enfriar y mantener la temperatura, ya que el procesador al trabajar se sobrecalienta demasiado. Las ranuras del PCI son las que conectan las tarjetas controladoras adicionales de la placa base. Habla de circuitos, condensadores, resistores, entre otros. El cable IDE. Conectas un máximo de 2 unidades. Es el máximo. El cable SATA es la que conecta la única unidad. Excelente. La única. El disco duro es un componente del hardware, donde se almacena el contenido digital. Es internet del computador todo en uno. Es el procesador, la placa base que ya la explicamos, la fuente de poder, la memoria RAM, el disco rígido, cable de datos, tarjeta de video. Funciones del computador todo en uno. ¿Cuáles son las funciones? Exactamente, las funciones internas del computador todo en uno está por parte del procesador, encargado de dirigir todas las tareas que lleva a cabo el equipo y ejecutar el código diferente. La placa base. Se conecta a todos los componentes internos del ordenador, desde el procesador hasta el disco duro, memoria RAM o tarjetas fuente de poder. Es el componente del computador de energía que se encarga de transformar la energía de AC a memoria RAM. Su función es recordar la información que se tiene en cada una de las aplicaciones abiertas. Disco duro. Es el encargado de conservar sus archivos y datos a largo plazo. Tarjeta de video. Es el encargado de procesar los datos relacionados con el video y las imágenes.
que se están procediendo en el ordenador. Partes internas de una laptop. Está conformada por la tarjeta madre, el procesador, la memoria RAM, el disco duro, tarjetas de video, unidad SSD interno, unidad de CD, DVD o RAW, lector de medias interno. Funciones internas de una laptop. Está conformada por la tarjeta madre, el cual es la que une los componentes de la computadora en un mismo punto y les permite comunicarse entre sí. El procesador es el que permite que tu computadora interactúe con todas las aplicaciones y programas instalados directamente. La memoria RAM es la que almacena los datos e instrucciones de forma temporal. El disco duro interno. En términos simples, el disco duro almacena datos. Tarjeta de video es la encargada de transformar los datos que envía el procesador. Unidad SSD interna. Una unidad SSD interna es un dispositivo que almacena datos. La unidad de DVD es un lector de discos, como los CDs, que se refiere al aparato o dispositivo. La unidad de CD es un dispositivo de lectura que nos permite visualizar la información en el monitor o de una entrada de datos al disco duro de otros dispositivos de almacenamiento. Lector de medias internas. Permite recibir datos de las computadoras para grabarlos en las tarjetas y enviarlas a todas. Sígueme para más videos. ¿Todo bien, parceros? Suscríbase, dale click a la campanita en todas las notificaciones y dale el me gusta porque yo te gusto. In the merry-go-round